tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y mañana arrancan las clases. Hemos visto las portadas de los diarios, imágenes recién acá en el noticiero. En Unicanal mostraba lo que pasaba en un centro regional en Villarrica, un colegio con QPI. ¿Qué es lo que pasa en realidad con los recursos disponibles que tienen los 250 municipios, las 17 gobernaciones? El número que aportaba el otro día desde el Ministerio de Educación y Cultura, o de Ciencias en realidad ya hoy, hacen referencia a 7.500 instituciones educativas entre colegios y escuelas. De las 7.500, aproximadamente 3.500 están en una situación de SOS. Decía el otro día el ex ministro de Educación, Enrique Riera, que por lo menos la mitad de esas instituciones pudieron arreglar o pudieron poner en condiciones. Sin embargo, hoy nos enterábamos a través de la prensa de que en algunas instituciones públicas mañana no arrancan las clases porque las obras todavía no concluyeron. Y el otro día, hablando con distintos intendentes, principalmente del Departamento Central a través de Radio 1, el caso del intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, decía que para ellos hoy, así como está el proyecto o como está en realidad la ley, les es muy difícil la administración porque hace referencia a una excesiva burocracia. Otros dicen que en realidad eso es simplemente una excusa, y el día en que una autoridad, un jefe comunal o un gobernador vaya preso por no haber rendido el buen uso de los recursos que desde la aprobación de esta ley, desde el 2012 y su implementación a partir del 2013, ya se ha desembolsado un total de 320 millones de dólares a los 250 municipios y a las 17 gobernaciones. La estimación que hace, números más, números menos, el MEC, de la cantidad de dinero que necesita para poner en condiciones las escuelas y colegios es alrededor de 500 millones de dólares. Sin embargo, en 4 años, desde el 2013 hasta ahora, 320 millones de dólares ya se destinaron a los municipios y a las gobernaciones. ¿Qué se hizo con ese dinero? Vamos a hablar esta noche de ese tema a propósito de mañana, el inicio de las clases. Y está con nosotros Alcira Sosa. Ella es la coordinadora de capacitación y calidad educativa del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cómo está, directora? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Cuando hablamos calidad educativa del MEC, también la calidad pasa por las condiciones de dónde se desarrollan las clases y tiene que ver también con la infraestructura. Sin dudas, la calidad educativa está definida por diferentes variables que de alguna manera condicionan las posibilidades del aprendizaje, y una de ellas es la infraestructura. Y sobre todo, mirando la situación del país, tenemos la infraestructura en las condiciones que ya mencionaste, ¿verdad? De las cuales un poco más de 3.000 son las que, 3.142 exactamente, que están en malas condiciones según el último reporte. Y en realidad en muchas de las intervenciones, tanto de las que se vienen realizando por las intendencias y gobernaciones y algunas que ya el ministerio ha iniciado, tienen que ver con ampliaciones o reparaciones, en cuanto que lo que requerimos es una intervención integral en la infraestructura total del local educativo, que nos permita, por un lado, los años de abandono que tienen muchas de estas instituciones, ponerlas en condiciones, y por otro lado renovar la condición de la infraestructura escolar para los desafíos de la educación del siglo XXI. Hay una cuestión también de que no se pudo, convengamos, desde la implementación de la ley del FONACIDE, los finales del 2012, se empieza a dar los desembolsos desde el 2013, me estaba fijando hoy en la página del Ministerio de Hacienda. Y en total estamos hablando de unos 320 millones de dólares en total de lo que ya se desembolsó a los municipios y a las gobernaciones. Sí. Pero de este monto, y enseguida vamos a compartir un material con unos intendentes, porque fuimos a hablar con los intendentes, ellos dicen que toda esa plata tampoco se destina exclusivamente para el
para la reparación y poner en condiciones las escuelas y los colegios, sino que hay una parte que se queda con eso, con este monto, el Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Eso es así? No, el 25% de los fondos es lo que está destinado a infraestructura escolar a través de las intendencias y gobernaciones. Los datos precisos que podría darte son que en términos de infraestructura se ha transferido entre el 2012 y el 2017 un poco más de 196 millones de dólares. Y en este último periodo del 2016 a diciembre del 2017 hemos aprobado un poco más de 5.000 intervenciones presentadas por gobernaciones e intendencias para mejoramiento de infraestructura escolar, tanto como reparación o ampliación. Ahora la discusión que justamente te decía pasa por una intervención integral, porque en muchos casos falta un aula por crecimiento vegetativo que se conoce, se construye el aula, pero la infraestructura anterior ya tiene más de 20, 30 y en algunos casos más de 50 años. Entonces, no hay una intervención integral. Entonces, los números dan cuenta de que al menos una vez en algún ámbito de la institución fue intervenida, desde sanitarios, aulas u otros espacios por lo general, más de 5.000 instituciones, pero la intervención integral de todo el local educativo es lo que se está definiendo como política de intervención en infraestructura. Las nuevas intervenciones que hace el Ministerio, con fondos del Ministerio que no son los que administran las gobernaciones y las intendencias, tienen que ver ya con este modelo de intervención integral sobre todo el local educativo. ¿Y qué es lo que falta para que se dé esa intervención integral? Desde el MEC siempre hablan de la famosa microplanificación, porque de hecho de las 7.500 están 3.100 y algo, como usted dijo, en situación de SOS, pero otra vez la plata que se desembolsa no alcanza para poner en condiciones todas. Entonces a partir de ahí se establece un orden de prioridades. Así mismo. Y ahí es cuando uno escucha, por lo menos enseguida íbamos a compartir la nota con algunos intendentes, hacen referencia a esa excesiva burocracia. ¿Por qué? Porque ellos deciden, los municipios, intervenir dos colegios o dos escuelas, y como es propiedad del MEC, tiene que necesariamente el MEC tener intervención, tienen que aprobar el plano. Sí. Cuando se hace una licitación también el MEC creo que tiene intervención en eso, y después para ponerse de acuerdo en su junta municipal. Entonces, recién estábamos hablando justamente con el colega Carlos Peralta, y él decía, son meras excusas, porque si uno tiene en realidad la voluntad de hacer el liderazgo político en la comunidad, lo tiene que llevar adelante. Pero ustedes desde su experiencia del MEC, ¿qué es lo que no está funcionando para que tengamos mayor eficiencia en el uso de estos recursos destinados para el mejoramiento de las infraestructuras? Bueno, en un primer momento este proceso de microplanificación hay que rescatar que posiciona la decisión local, de los actores locales, porque es la comunidad educativa, desde la escuela hasta la supervisión y la coordinación departamental, la que hace el primer filtro de las necesidades locales. Y esto de las necesidades locales tiene que ver con un análisis complejo, que uno de ellos sin duda es la condición de la infraestructura y otro tiene que ver con la demanda real de los chicos, jóvenes o adultos que asisten a estas instituciones. Y ahí también hay que reconocer que hay un proceso se ha iniciado un proceso para hacer un uso más eficiente de los espacios educativos, porque en algunos casos tenemos escuelas o colegios que están a 200 o 300 metros de distancia uno de otro, entonces se intervienen en ambos locales paliatoriamente, ¿verdad? En el sentido de que un aula para aquí, un sanitario en la otra que falta, y no hacemos esta intervención integral. Entonces, por un lado, este proceso que parte de la comunidad. A nivel central, lo que nos corresponde a nosotros como ministerio, según lo definido por la ley, es justamente la aprobación de los planos. Y en ese proceso, como te mencionaba, entre junio del 2016 y el diciembre del 2017 se han aprobado aproximadamente más de 5.000 planos. Entonces, esa cantidad da cuenta de que en relación a los 250 municipios y las gobernaciones realmente se ha dado respuesta mayoritariamente a todos los casos. Cuando no se aprueba, cuando no reúne las condiciones en base a las definiciones también de las tipologías de instituciones que tenemos y al cumplimiento de los requerimientos a través del proceso de microplanificación. Entonces se retorna eso a la instancia que ha presentado con recomendaciones
Y bueno, y ahí por lo general hay un retraso importante en la devolución de la instancia con los ajustes solicitados por el ministerio. Esos son los casos que podría comentarte de manera genérica. Ahora, en términos de aprovechamiento de estas inversiones, sumadas a las inversiones que nosotros también desde el nivel central tenemos en el ámbito de infraestructura, a través de los diferentes proyectos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, justamente hemos podido, bueno, creo que es conocido el famoso proyecto de las 676 escuelas con una inversión cercana a los 70 millones de dólares, y en diferentes programas también se ha podido intervenir en más de 1.141 instituciones educativas con una inversión de 87 millones de dólares en los últimos años. Aquí la gran complejidad en las diferentes instancias, tanto locales como centrales, tiene que ver con esta deuda histórica acumulada de la precaria condición de infraestructura escolar. Claro. Sea que haya sido o construida por el Ministerio de Educación en algún año, en su momento, el Ministerio de Educación no dispone de recursos a través de Fuente 10 para mantenimiento. Entonces, algo que construiste hace 30 o 40 años probablemente ha sido mantenido por la comunidad local, autogestión mediante. Y también hay instituciones que fueron construidas por la comunidad, o sea, por los padres de familia, y no siempre esas reúnen las condiciones arquitectónicas en relación a lo que hace al uso del espacio y a las condiciones, sobre todo de seguridad, para el tránsito de más de 100, 200 estudiantes cotidianamente, y hace que el deterioro sea mucho más veloz en estas situaciones. Tenemos lo que justamente sobre este tema, Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora. Él dice que la población acude a la municipalidad y no al MEC a la hora de hacer el reclamo. Entonces el control, dice él, total tiene que tener el municipio. Le hace referencia a que no prácticamente, porque ellos al final, dice, somos una especie de intermediarios nomás. Todo tenemos que consultarle al MEC. ¿Por qué no nos dan ya el control pleno en materia de infraestructura a los municipios, dice él? Pues escuchemos la entrevista con Alcides Riveros del PLRA, intendente de la ciudad de Fernando de la Mora. Hay una dualidad de criterios porque hay un 50% que el ministerio maneja, ¿verdad? Y el 50% maneja los municipios. Los municipios se les transfieren los recursos, ¿verdad? Pero el ministerio es el que aprueba los proyectos de trabajo, la microplanificación, y son sus funcionarios, las directoras, las que presentan la microplanificación. No son las intendencias la que recorre y ven esas obras, sino son las propias directoras de las escuelas y los colegios que presentan su microplanificación. Entonces, al final de cuentas, todo pasa por el ministerio otra vez. Nosotros somos pasamano en el tema del dinero, de pagar al proveedor y ver y fiscalizamos las obras, ¿verdad? Pero algunas veces ocurren algo así, que alguna catástrofe o algunas cosas que pasan en las escuelas y no podemos socorrer nosotros rápidamente con el dinero de FONACIE porque tenemos que tener la autorización del Ministerio de Educación, porque eso nos pide en la Dirección de Contrataciones para que nos pueda alzar nuestro llamado. Entonces, más o menos maneja el ministerio para cuando todo está bien y maneja la municipalidad cuando todo está mal para que el culpable sea el intendente. Y al final el intendente no es el que decide dónde se tiene que hacer la obra, si se tiene que reparar nomás o si se tiene que hacer de nuevo. Hay que replantear la ley del FONACIE, ¿verdad? Si es todo para educación y que haya solamente una institución encargada, o las municipalidades o el ministerio. Pero hay que significar algo muy importante. Para el pueblo, para las ciudades, así como Fernando de la Mora y las otras ciudades, las más de 250 ciudades, la gente no le interesa el ministerio. La gente viene junto a su intendente a buscar la solución. Y nosotros no podemos dar solución mientras que la dirección de proyectos de obras públicas no nos den el ok necesario.
Nosotros en Radio 1 hablamos también con otros intendentes y muchos coinciden con esto que expone Riveros, directora. ¿Qué dice al respecto? Bueno, la política pública de educación es definida por el Ministerio de Educación y Ciencias, o sea, está en la ley definido esto. Entonces, en realidad ocurre esto que te decía, el crecimiento no planificado de las instituciones escolares, por las cuales tenemos en algunos distritos más de una escuela cercana a otra y distritos que no cuentan con instituciones educativas hasta hace poco tiempo, hace justamente que se asuma este rol de planificador de la política educativa en términos de las necesidades que tienen que ver con la expansión de la oferta, por un lado, el crecimiento poblacional, sin duda, que define esa expansión, y las distintas fuentes de financiamiento que de alguna manera se distribuyen a partir del 2012 entre el nivel central y el nivel local. Ahí también hay que recordar que cuando mencionaba el tema de las intervenciones cuando ocurre algún tipo de catástrofe y que tanto las intendencias como el Ministerio de Educación intentan dar respuesta, en realidad hay todo un proceso definido por la Ley de Contrataciones Públicas, ¿verdad?, que implica llevar adelante justamente esas convocatorias para poder hacer la intervención de obra, y sin duda eso no responde en el tiempo que se requiere cuando ocurren estos siniestros en nuestras instituciones. De alguna manera lo estamos cubriendo con los gastos corrientes que reciben las escuelas, pero eso también es mínimo, sin duda, ¿verdad?, para reparaciones ya más complejas. Pero en realidad cuando se menciona este tema de la burocracia y de que somos pasapapeles, en realidad la ley define las funciones de cada una de las instancias y a su vez de las dependencias. Y como te decía, nosotros lo que hacemos es aprobar los planos. Esta aprobación de planos, como te menciono, más de 5.100 planos se han aprobado en un periodo de año y medio, lo que da cuenta de que sí se ha respondido a las solicitudes. A partir de ello ya te espera el resultado. Claro, ¿verdad? ahí es el proceso. Y el tema de microplanificación que se menciona, que hacen las direcciones de las instituciones, las directoras, como mencionaba el intendente, tiene que ver con que justamente es la comunidad local la que conoce esas realidades. Pero como la demanda es superior a la disponibilidad de los recursos, tiene que pasar por un filtro que nos permita identificar a nosotros y también a las intendencias dónde realmente está la prioridad de la intervención. Claro. Pero atendiendo estas cifras del déficit de inversión en infraestructura, considerando que no tenemos recursos asignados para mantenimiento ni para nuevas construcciones, evidentemente los recursos van a ser insuficientes. No, o sea, tiene que ver con ese también hay un criterio conocido. de que en el propio, si bien en ministros anteriores en educación, a la hora de elaborar el presupuesto, han planteado en el área o para la dirección de infraestructura un presupuesto importante, o sea, no importante, pero también tener algo necesario. Pero ¿qué es lo que decidieron en el Congreso? Si tenemos la ley del FONACIDE, ¿por qué le vamos a asignar un presupuesto a ustedes? Entonces prácticamente tienen cero. Así mismo, tenemos cero. Por decirte de un ámbito en el que a mí me corresponde administrar un programa, nosotros para los institutos de formación docente, en Fuente 10 tenemos 38 millones de guaraníes para mantenimiento de 41 institutos de formación docente. 38 millones de guaraníes. 38 millones es lo que el presupuesto de este año tiene asignado, claro, y tiene que ver con esa decisión justamente de que como los recursos están asignados a través de la ley de FONACIDE, entonces en el caso del ministerio esos recursos se reducen o a cero o al mínimo. Y en esas 41 instituciones, ¿a quién recurren cuando tienen un problema de infraestructura? Y ahí estamos interviniendo con los recursos del Fondo de Excelencia. Tenemos una inversión cercana a los 14 millones de dólares que nos va a permitir mejorar la infraestructura de 28 institutos de formación docente, de los 41, y crear 6 centros modelos también de formación docente. Entonces, esa inversión de alguna manera equilibra en este momento el déficit que tenés en Fuente 10. Pero si después no prevemos recursos para mantenimiento de aquí a 5 o 10 años, esta misma situación se repite. Entonces, tiene que ver con planificar una política entre los recursos disponibles en algún momento para una inversión fuerte, como las que se están haciendo actualmente con los recursos de ambos fondos, y la previsión de que esto sea sostenible con recursos del Tesoro en un tiempo
que uno tiene que pensar mínimo desde 3 a 5 años que ya van a requerir de mantenimiento. Sobre este tema que dice Lucas Lanzón, intendente de la localidad de Ñemby, sobre el tema puntual que estamos hablando, a ver. Tenemos cerca de 100 instituciones en todo el distrito de Ñemby. El 99,9% necesitan intervenciones inmediatas. También entendemos de que hay un proceso que tiene que pasar cada institución para que puedan ejecutarse estos recursos, desde la microplanificación, la ejecución de los proyectos, el llamado, y eso también hace de que tarde un poquito quizás el accionar del municipio. El problema principal es la demanda que tenemos en cada distrito, punto número 1. Punto número 2, esto es partiendo de los municipios, en encontrar el entendimiento desde a nivel local muchas veces cuesta. Nosotros tenemos la ventaja de que aquí en Ñemby estamos trabajando de la mejor manera con todos los sectores, se respeta la microplanificación, se respetan las prioridades también, pero ¿qué pasa? Muchas veces se hacen los proyectos, se eleva a infraestructura del ministerio y ahí es donde tardan muchas veces un poquito. No por falta de voluntad, sino que también hay que entender de que el ministerio tiene todo un país que administrar, todo un país que hay departamentos que quizás que tengan que priorizar, ¿verdad? Entonces lo que surgió de una mesa de trabajo en aquel entonces, justamente con el exministro, con el ministro Riera, justamente en aquella ocasión, es en tratar de descentralizar en conjunto con las gobernaciones. Sabemos que el 100% de las instituciones del país tienen que llegar con su proyecto hasta el ministerio. Ese proyecto se evalúa y luego tiene que volver aprobado para la ejecución en el distrito. Y ese lapso de tiempo muchas veces no es una semana, no es un mes, sino que son meses y que en algunos casos llega casi en la etapa final del año para poder recién empezar las obras. Entonces, el planteamiento concreto en ese momento fue en tratar de trabajar ministerio con gobernaciones y que los municipios acudan a las gobernaciones donde van a estar trabajando los representantes del ministerio. Creemos que es una de las mejores maneras de hacer de que el colapso que hoy tenemos dentro del ministerio pueda ser descentralizado, distribuir esas responsabilidades y por sobre todo dar una pronta respuesta a la ciudadanía, que hoy es, considero yo que es una de las prioridades que tiene este país, ¿verdad? Los recursos que recibe el municipio de Ñemby, de lo que recibe, el 50% va destinado a obras, el 30% a almuerzo y el 20% a obras adicionales, ¿verdad? Ya sea accesos, caminos y otros gastos. ¿Qué pasa? Este 30% que es del monto que recibe el municipio debe ser distribuido en todo el territorio. Lo que hoy, una vez haciendo este fraccionamiento de los recursos, solamente al municipio de Ñemby nos posibilita cubrir con el 2% de la demanda. Hoy tenemos 4.000 y un poquito más de millones que recibe el municipio. De esto, como te dije, solamente el 30% es destinado al almuerzo escolar. Uno hace el análisis de la cantidad de alumnos que tiene, la cantidad de días que tienen que comer estos niños y esta cantidad de recursos. Este 30% hoy solo nos posibilita dar de comer a un 2% de la ciudadanía. O sea, dos intendentes prácticamente coinciden en el planteamiento, ¿verdad? 100 en Ñemby puntualmente, en ese municipio, 100 instituciones educativas, el 99,9% está en una situación de precariedad en el sentido de que necesita mejoras, pero hace referencia, por ejemplo, de que no se resuelve cuando se tiene que aprobar lo que ahora usted mencionaba, los 5.000 y pico de planos aprobados, no se resuelve en una semana, en 2 días, sino a veces tarda meses. Lo que se planteó o lo que se solicitó a inicios de año, de repente después se resuelve a final de año. Entonces, me da la sensación de que alguna parte de toda esta historia hay que ajustar algunas cosas. Probablemente tenga que ver también con un ajuste en la planificación, porque por lo general se espera tener los recursos del año correspondiente, del ejercicio fiscal, como para hacer todo este proceso.
cuanto que en realidad ya desde el mes de agosto se inicia el proceso de microplanificación a nivel local. En base a eso se podrían adelantar algunos de los procesos que permita a ambas partes, tanto a las intendencias o gobernaciones y al Ministerio de Educación, optimizar sus tiempos en la aprobación del plano, entendiendo que también en ambas instancias se disponen de recursos humanos en cantidades limitadas para la demanda actual. Hay que entender que esto está en los últimos 5 años y piquito funcionando, ¿verdad? Y antes no se tenía esta envergadura de requerimientos para nosotros como ministerio, desde las intendencias y también desde las intendencias para atender la demanda local que antes llegaba al ministerio y que hoy día está llegando a las intendencias. Hay otra cuestión que, me acuerdo cuando antes nos atendía el teléfono, porque ahora no nos atiende más, la auditora del Poder Ejecutivo. El drama o el problema que tienen algunos municipios es que no saben hacer rendición de cuentas. Sí. No saben rendir. Porque aparte que lo tienen que hacer ante la auditoría del Ejecutivo, porque Hacienda revisa esa rendición a partir de ese informe y ahí hace el desembolso. Y también se tiene que hacer ante la Contraloría General de la República. Entonces, me estaba fijando ahora, esta tarde, en la página de la auditoría del Ejecutivo, de 250 municipios, creo que hay más de 50 que están en rojo. ¿Qué quiere decir? Que no rindieron diciembre y tampoco rindieron enero, lo que significa que no van a tener desembolso. Y justo en esta etapa en que arrancan las clases. Entonces, ahí también hay otro problema. Sin duda. Que ya no tiene nada que ver el MEC, sino es una cuestión ya de la capacidad de ejecución del intendente que es electo o que fue electo, ¿verdad? Sí. Pues vamos a seguir desarrollando este tema a la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, estamos en este horario de verano, estamos hablando del tema FONACIDE. Alcira Sosa, coordinadora de capacitación y calidad educativa del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Hace falta replantear la ley del FONACIDE? Hay que hacer algunas revisiones y algunos ajustes en algunos focos de inversión, pero retomando un poquito la temática de infraestructura, quizás también hay que pensar en que necesitamos modificar los modelos de instituciones educativas. Nosotros tenemos instituciones en algunos niveles donde más del 50% de las instituciones educativas tienen menos de 30 o 50 estudiantes. Entonces, hay que plantear modelos que puedan permitir reconfigurar el uso de los espacios de manera más eficiente y no en el modelo tradicional de un aula por cada grado o curso, y con una distribución que nos permita justamente utilizar el local escolar en los 3 turnos para las distintas ofertas educativas. En relación al replanteamiento de la ley, bueno, es un tema más amplio de discusión. Claro. Hay que generar algunas mesas, no es una temática en la cual te pueda dar muchas pistas, ¿verdad? Sí, mirando algunos focos de las inversiones que requieren ser ampliadas y actualizadas, porque la demanda también en el sector educativo, y no solo en términos de deudas históricas, sino de desafíos para apostar a la calidad educativa, tiene que ver con cambios profundos que habría que hacer en la política educativa y uno de ellos sin dudas va a ser el eje de infraestructura. Pero hasta tanto no nos animemos a replantear la infraestructura escolar y en base ya a modelos que se han comprobado en otras regiones que dan respuestas más eficientes en el uso de los espacios, probablemente los recursos disponibles durante estos años y los subsiguientes tampoco den respuesta a este déficit que se tiene. Vamos a escuchar la otra parte de lo que decía Alcides Riveros, el intendente de Fernando de la Mora, en relación al tema FONACIDE. A ver. 23 instituciones educativas intervinimos, ¿verdad? Siguen todavía las obras y te voy a decir más. Algunas veces duermen en el ministerio 4 o 5 meses los proyectos, no se mueven de ahí para que te den el ok. Entonces nosotros algunas obras tuvimos que empezar en noviembre porque no tuvimos el tiempo necesario. En el ministerio dura 45, algunos 60 días los proyectos y del llamado trae unos 30 días, va la firma del contrato, te lleva 90 días. Y la gente no entiende eso porque
yo le comprendo también a la gente porque quiere buscar solución en su intendente. Nosotros 23 instituciones educativas invertimos casi 2.500 millones en esas instituciones, algunas reparaciones, otro en reparación de baños sexados, otro en reparación de techos, otro en aulas nuevas, en comedores nuevos, y hemos cumplido de acuerdo a la microplanificación. También en el almuerzo escolar, la ley te dice que es el 30%. Por ejemplo, si Fernando La Mora recibe 5.000 millones, el 1.500 millones nomás puede imputar en ese gasto, ¿verdad? Y 1.500 millones va a la ciudad de Fernando La Mora. Coste que nuestro almuerzo es muy barato, el precio costo que casi es 8.000 nomás, es para 2 meses y 15 días. 4.500, 4.600 millones. Para una ciudad bastante grande es muy poco. Yo creo que con un 7.000 millones más o menos para Fernando La Mora, con eso nosotros estaríamos solucionando y paliando todas las necesidades. Porque los fondos de FONACIE dicen 50% para inversiones físicas, ¿verdad? Que son para las construcciones, las reparaciones. El 30% es para almuerzo escolar. Y el 20% es para proyectos de inversión y desarrollo público, de cosas, de rutas y caminos y compañía, ¿verdad? Nosotros teníamos para el almuerzo escolar 7.800 alumnos que tenían que ser beneficiados. Y tuvimos que recortar a 4.600 este año. Para que nos dé solamente 2 meses y 15 días el almuerzo escolar. Esa es la realidad. Eso es lo que no hace un análisis ni el ministerio, ni lo que hacen la ley de alguna otra manera, ¿verdad? Porque tendrían que analizar esas cosas. Después la gente, el resto del año no tiene almuerzo escolar porque no existe el recurso suficiente para hacer el almuerzo escolar. Entonces, un problema grave es que se tenía que analizar de alguna otra manera, ¿verdad? Porque ellos dicen, es culpa del intendente que no da el almuerzo escolar, pero no da el dinero, no hay de dónde quitar presupuesto. Este es otro drama, el del almuerzo escolar, porque hay que hacer un replanteo. Evidentemente la plata no alcanza para que todos los alumnos de todas las instituciones públicas tengan el almuerzo escolar. También se tiene que hacer allí un orden de prioridades. ¿Cuáles son esas instituciones públicas más pobres, digamos, o están en las zonas más vulnerables? Pero sin embargo, en Asunción, los 30.000 alumnos de Asunción de todas las instituciones públicas reciben almuerzo escolar. Por eso, incluso el INAM, el año pasado, daba a conocer un informe de que casi el 50% de la comida que reciben los alumnos de las instituciones públicas de Asunción se tira. Claro, porque en Asunción los chicos de alguna u otra manera desayunan en sus casas o llevan para su recreo, cuando les sirven el almuerzo escolar, muy rico, todo lo que quieras, pero no tienen hambre. Claro. Entonces, y hay un presupuesto, estaba revisando justamente hoy, algo así como 32 millones de dólares plurianual, solo para Asunción. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Desde el Parlamento, por lo menos, o iniciativa del Ministerio, ese presupuesto de Asunción, sacar y redistribuir a las escuelas más pobres del país, no centralizar en Asunción. Acá está el ejemplo que daba, acá nomás en Fernando de la Mora. La plata le alcanza para dar el almuerzo escolar 2 meses y 15 días. ¿Y después el resto qué pasa? Entonces empezaste en acostumbrarle el almuerzo y al final le cortaste. O sea, este es otro punto que también se tiene que considerar y es una preocupación, sobre todo cuando uno mira el presupuesto asignado para Asunción versus el presupuesto para los municipios y para las gobernaciones. Así es, bueno, el tema de las políticas compensatorias que se iniciaron en la década de los 90 en el marco de la reforma, justamente fueron previstas de manera a garantizar la cobertura en esos primeros años. Muchas de ellas fueron ampliándose, incluso universalizándose, así como mencionás, y amerita en estos tiempos hacer una revisión profunda de esos procesos y de la necesidad de replantear probablemente también los criterios de selección como solemos comentar, por esos datos que son de público conocimiento. Sí.
En algún momento, cuando las primeras escuelas, sobre todo en las zonas en situación de vulnerabilidad, fueron las beneficiarias, bueno, otras comunidades también solicitaron y bueno, con el paso del tiempo esto se ha expandido, pero realmente hay instituciones educativas en donde la necesidad ya no pasa por el almuerzo escolar probablemente, porque sin duda también así como, Claro. como siempre recuerda el ministro, la educación es responsabilidad del Estado, de la familia y de los municipios. Y en ese sentido creo que tenemos que poder generar unas revisiones que nos lleven a replantear ese presupuesto para un uso eficiente del presupuesto. Sin duda hay necesidades de ampliar el presupuesto en varias líneas de intervención, pero también hay mecanismos que pueden permitir hacer un uso eficiente del presupuesto de aquellas líneas que hoy día puedan ser replanteadas. Directora, cuando hablamos de su área en particular, la coordinación de capacitación, calidad educativa, obviamente por un lado, le preguntaba hace rato, la calidad también se traduce en un espacio de la infraestructura que esté en condiciones. Pero lo otro, mañana arrancan las clases, ¿cómo están los docentes que tienen que recibir a los alumnos en materia de capacitación? Bueno, nosotros hemos iniciado este programa hace 15 meses efectivamente en términos de ejecución, a partir de lo cual podría comentarte. A la fecha tenemos más de 38.000 docentes que han iniciado algún curso de capacitación, actualización o incluso de posgrado. ¿En qué plazo? En distintos, porque dependiendo del tipo de curso varía. 38.000 docentes. 38.538 para hablar de cifras exactas, de los cuales 11.900 ya han concluido alguno de estos cursos. En los cursos, la organización de los cursos está previsto en relación a 3 grandes ejes. La formación de los docentes en las áreas o niveles en los que se desempeñan, la formación de los gestores educativos, que incluye a los directores y supervisores y coordinadores de todo el país, y la formación también de nuestros docentes, sobre todo de educación escolar básica y media, pero en innovaciones educativas en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, si fueran del primer ciclo, y de las disciplinas del plan común en el caso de la educación media. Pero esto también es una etapa inicial en donde se están desarrollando estas primeras capacitaciones en esta escala y con este tamaño de inversión, porque estamos hablando de los 46 millones de dólares destinados a este proyecto, 28 millones y piquito de dólares están destinados a capacitación específicamente. El otro eje es el que ya te comenté de infraestructura de los institutos, que lleva el 30% de la inversión, y otros ejes relacionados más a todo lo que hace evaluación de desempeño docente, directivo y de supervisores, y unos ejes transversales que tiene cada programa para su funcionamiento. Pero en esa línea de capacitación, en esto que hoy día está siendo de alguna manera masivo, como para llegar también a todos los docentes y permitirles un espacio de formación continua o actualización, está pasando por un análisis profundo, porque por un lado nosotros en Fuente 10 no disponemos recursos para sostener esto en el mediano y largo plazo. Esto lo tenemos a través de Fuente 30, los recursos del Fondo de Excelencia. A partir de esto planteamos que hay que hacer una transición entre una formación entre lo presencial y la distancia, que de hecho ya lo estamos pilotando también en estas capacitaciones, pero en porcentajes de 80-20, para permitir que a partir de esta primera fase podamos pasar a una fase en donde mayoritariamente la capacitación sea en virtual, lo cual pone otro desafío, que es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en la escuela o en los centros de formación docente, que posibilite al docente participar de estos cursos. Y allí también... Sí. No, el plantel docente, ¿hoy cuánto tiene el ministerio? ¿80.000? Los que son del sector público son 67.000. 67.000. ¿Cómo se estableció estos 38.000? Bueno, en realidad nosotros vamos a llegar a los 67, sí, en términos de plazas disponibles. Está previsto para que todos, con la limitación de los 23 años, que es una condición, ¿verdad?, por la permanencia en el sistema. Todos los docentes que hayan ingresado y que tengan hasta 23 años pueden participar de estos cursos.
y pueden participar en más de un curso, por eso habilitamos mayor cantidad de plazas a la cantidad de docentes que tenemos en el sistema. En esa planificación, solamente los cursos de posgrado no pueden ser financiados en más de una oportunidad al mismo docente, pero un docente puede hacer un curso de posgrado y además puede hacer un curso de especialización en la disciplina que enseña. Entonces hay docentes que están haciendo ya más de un curso, o sea, arrancar esto fue complejo en sus inicios, ¿verdad? Pero actualmente hay mucha demanda de los docentes. ¿Hay un interés por parte de ellos en hacer estos cursos o ustedes tienen que ir como una especie de obligarles a que participen? No, yo creo que se ha generado un proceso de reconocimiento de la oportunidad por parte de los docentes, claro, ¿verdad? Y de la valoración que le están dando también a los cursos. Sin duda es una nueva experiencia y bueno, entonces los docentes dicen va a ser más de lo mismo. Pero actualmente tenemos las 38.538 plazas completas, ¿verdad? Y docentes que ya han realizado más de un curso, lo cual de alguna manera denota que hay interés en realizar estos cursos, que además a partir de una regulación les permite mayor puntaje en su certificación, lo que a su vez redunda en el escalafón docente en términos de ingresos. Y por otro lado también para todo lo que tiene que ver con los procesos de concursos, se están generando a partir de estos cursos los ítems para las pruebas de ingreso. Bueno, ¿qué tantos frentes tiene un tema, el tema de la educación? Por ejemplo, está el tema de la infraestructura, capacitación docente, está el tema del almuerzo escolar. Me decían el otro día que así uno observando el presupuesto se invierte más en comida antes que en libros, el tema ahora de los kits escolares. Y decía un profesor que el MEC tiene que hacer de librería, tiene que hacer de constructor, tiene que hacer de proveedor y por último preocuparse por el contenido de la educación, cuando que eso tendría que ser el centro. O sea, se tiene que preocupar incluso hasta la distribución de los kits escolares. O sea, entonces, evidentemente para hacer la revolución en el área de educación hay que cambiar la estrategia, sin ninguna duda. Pero eso tiene que haber una Tiene que haber un pacto social en realidad que permita, más allá de uno y otro gobierno, ir construyendo acuerdos de una continuidad en ciertas intervenciones. Y si bien es cierto que hay que entender también que las intervenciones responden a un contexto histórico, social y económico en cada momento. Muchas de ellas probablemente quedan instaladas durante el tiempo sin ajustes. Estas hay que revisarlas y otras hay que replantearlas. O sea, si queremos cambios profundos, necesitamos también cambiar las estrategias que nos permitan como sociedad replantear la intervención en el ámbito de lo educativo. Y sin duda el foco central tiene que estar puesto en lo pedagógico, en recuperar el rol de los docentes, el de los directores también como agentes pedagógicos y no como agentes administrativos que están más consumidos a veces por tenemos que arrancar y encaramarnos o apropiarnos de un modelo y llevar adelante ese modelo, independientemente del signo político, porque suponte que el 22 de abril en las elecciones gane otro color, va a venir con una nueva dinámica o con una nueva impronta y después de 5 años cambia y viene con otra dinámica. Entonces como que no podemos ir experimentando cada 5 años, tiene que haber una política de Estado bien puntual y a largo plazo para que podamos después obtener y ver los resultados. Es que no hay cambios en educación a corto plazo, así que si no tenemos pacto social... Pero hay que mirar ejemplos de otros países. El ejemplo Corea es muy interesante. Hay muchos buenos ejemplos en la región y también en el mundo, ¿verdad? Pero también hay buenas experiencias que no se conocen a nivel local. O sea, hay muchas buenas experiencias cuando comentabas el tema de cómo están nuestros docentes para mañana. Y hay docentes que hacen patria donde no llega nadie y justamente ellos son los que pueden también generar oportunidades de aprendizaje en base a modelos mucho más abiertos que nos garanticen una formación que dé respuesta en realidad a cada otro que tiene que ver amigarnos con la tecnología. A nivel eso masivo, sin duda ¿verdad? Posibilita, eso es categórico. Directora, gracias por su tiempo, es muy amable. Gracias a ustedes. A la vuelta de la pausa hablamos con el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano. Esto que se generó una polémica, una reacción importante que tuvo el gremio de
los abogados, también otros sectores, en relación a lo que quisieron hacer desde la Corte Suprema de Justicia. Ministros de la Corte, jueces y funcionarios, a juzgar por lo que se debatió, aparentemente no querían someterse al control, a la rendición de cuentas, a la declaración jurada de bienes. ¿Qué fue lo que pasó y cómo está hoy ese caso? Hablamos enseguida acá en la Caja Negra. Bueno, seguimos en la Caja Negra en este nuevo horario de verano. Está con nosotros el abogado Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Vamos a hablar del caso que generó toda una polémica cuando se dio a conocer y nos enteramos a partir de una nota que remitió la presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Miriam Peña, en una nota de fecha 9 de febrero de este año a la Contraloría General de la República, haciendo referencia a que la Sala Constitucional dio trámite a un planteamiento que había hecho la abogada Mirta Morínigo en representación de ministros de la Corte, jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que se leyó allí? Que ellos no querían responder a lo que establece la ley 5033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, que hace referencia a la declaración jurada de bienes y rentas. Se interpretó eso desde un principio como un golpazo a la transparencia, sobre todo en un momento en el que estamos viviendo, en el que saltan casos de los famosos audios, magistrados involucrados y cómo justamente ellos no van a hacer o por lo menos no se va a poder revisar el entorno familiar en lo que tiene que ver a la declaración jurada de bienes. Pero nosotros queremos entender hoy cómo está el caso en sí, porque se habla de una rectificación. El gremio del Colegio de Abogados del Paraguay fue a hablar con los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y eso queremos saber porque nos parece un tema extremadamente importante. Rubén Galeano, doctor, ¿cómo está? Un gusto, Jorge, gracias por la invitación, un placer estar contigo aquí en la Caja Negra. ¿Ustedes reaccionaron ante la información que se publicó en los medios y ante esta situación de lo que interpretábamos en un principio, la no intención por lo menos de ministros de corte, jueces y funcionarios del Poder Judicial de hacer como dice la ley su declaración jurada de bienes? Me permití un pequeño recuento histórico. En lo personal me entero el miércoles de la semana pasada cuando justamente de la producción aquí del canal me consultaban al respecto. Yo no estaba enterado. Me envían una fotografía del oficio remitido por la presidenta de la Sala Constitucional de la Contraloría, donde comunicaba la suspensión de efectos de nada más y nada menos que 12 artículos de la ley 5033, es decir, un tercio de la ley que tiene 27 artículos. Me interiorizo en ese momento y evidentemente era una situación bastante grave desde el punto de vista de lo que hace la transparencia de la administración de justicia, específicamente en cuanto a los bienes y rentas de los ministros, magistrados y funcionarios. Coincidentemente, el jueves a la mañana nosotros teníamos prevista la primera reunión de una mesa de trabajo que tenemos instalada con la presidencia de la Corte ya hace 2 años y aprovechamos la oportunidad en que nos reunimos con el doctor Torres Kinzer, la doctora Alicia Pucheta Correa y la doctora Miriam Peña, una vez planteados nuestros temas estrictamente gremiales, el de nuestra preocupación y de las señales contradictorias que estaba brindando la Corte, como bien vos lo dijiste, en un momento tan sensible como este, en que toda la administración de justicia está siendo pasada a auditoría por la ciudadanía y en que la lupa de los medios está justamente concentrada en el quehacer de la Fiscalía General, el Jurado de Enjuiciamientos, el Consejo de la Magistratura y, cómo no, la Corte Suprema de Justicia. Le hicimos notar, y yo en lo personal le referí que era una postura
contradictoria con las auditorías que se dispusieron de expedientes, expediente electrónico que se implementa, sumarios a funcionarios y magistrados. Y le hice notar que el artículo 2, pero eso fue en una revisión muy somera y sumaria, porque en ese momento nos trajeron la copia del expediente que te iba a compartir también. Y le hice notar que el artículo 2 lo que hacía, de la ley 5033, lo que hacía era repetir lo que establece el 104 de la Constitución. Y si suspendemos los efectos del artículo 2, estamos suspendiendo prácticamente la vigencia del artículo 104. Me refirió en ese momento la doctora Peña, muy respetuosamente, dicho sea de paso, que tal vez en la revisión no se fue lo suficientemente puntilloso. Se comprometió en ese momento a rectificar mediante una aclaratoria que le instruyó, ni bien terminada la reunión, a la asesora jurídica de la Corte, y se resolvió ese mismo día. Pero debemos decir que igual, ya dándote una conclusión, esta acción de inconstitucionalidad, tarde o temprano, apreciado Jorge, tiene que ser rechazada por un montón de falencias que te quiero ir comentando en el transcurso del programa. Nosotros quisimos tenerla a la abogada Mirta Morini, acá no fue imposible desde la producción, le enviamos una serie de mensajes, prácticamente no se hizo encontrar, atendió una vez el teléfono, dijo que estaba en una reunión, después ya nunca más respondió, porque queríamos también escuchar la otra parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que argumentaron? En un principio, lo que yo había escuchado en la declaración de la abogada Mirta Morini, ella hacía referencia, incluso creo que habló sobre este tema el ministro Bajá, que dijo, esto solamente alcanza a quien planteó, que es la abogada Morini. Pero sin embargo, en la parte del escrito hacen referencia a que ella recurre en nombre de los ministros de la Corte, de los jueces y de los funcionarios del Poder Judicial. Así es. Jorge, si me permitís, sí. Aquí tenemos una copia justamente del expediente. A fojas 2 del expediente presentó la abogada Mirta Morini un poder otorgado por la Corte Suprema de Justicia, por el entonces presidente, y ella se presenta en representación de la Corte Suprema o alegando la representación de la Corte Suprema de Justicia y solicita la medida cautelar, como bien vos lo indicaste, en nombre de los ministros o en favor, mejor dicho, de los ministros, de los magistrados y los funcionarios del Poder Judicial. Desde ese punto de vista y desde el estrictamente técnico, esta presentación adolece de varios defectos, Jorge, si me permitís referírtelos. En primer lugar, un derecho o el derecho que pueda tener una persona siempre se adjudica a la titularidad de alguien. Es decir, Jorge Torres puede ser titular de un derecho. Eso en un expediente se llama legitimación activa. Es decir, para promover una demanda tiene que ser el titular del derecho quien otorgue poder o lo promueva por derecho propio. En este caso, la legitimación para impugnar algún artículo de la ley 5033 porque considera que es inconstitucional, la tienen los funcionarios, en este caso la tendrían los ministros a título personal, los magistrados a título personal o los funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, la abogada Morini se presenta en representación de la Corte y la Corte no cuenta con esa legitimación, porque la entidad jurídica que se llama Corte Suprema de Justicia no es la obligada a declarar bienes y rentas. Es decir, a inicio, desde el arranque, esta acción de inconstitucionalidad adolece de lo que nosotros los abogados llamamos falta de legitimidad activa. Es decir, quien se presentó a reclamar el derecho no es el titular del derecho, en este caso la Corte Suprema de Justicia no lo es. Por ese básico y principal aspecto, esta acción de inconstitucionalidad, si va a ser resuelta en términos estrictamente jurídicos, tiene que ser rechazada. Claro, por ahí está el punto. Cuando tiene que ser rechazado cuando se defina el fondo de la cuestión. Pero cuando se plantea la medida cautelar y se envía la nota a la Contraloría, queda sin efecto hasta tanto se resuelva el fondo. Sí. ¿Eso qué se entiende? Que así como están las cosas, hasta que no se resuelva el fondo, queda suspendidos los efectos. Suspendidos los efectos de la ley 5033. Así mismo, Jorge, y lo que te quiero hacer notar otros aspectos que... Porque ahí nomás sobre el punto, ahora sí, antes que se me pase, porque le escuché, por eso quería que esté acá, la abogada Morini dice, no es que nosotros no vamos a presentar nuestra declaración jurada de bienes, lo vamos a hacer, pero en base a un formulario de la Contraloría General de la República del 2010.
Entonces vos decís, pero la ley es la que reglamentó el artículo 104, es del 2013. O sea que ellos en realidad van a hacer su declaración jurada como ellos quieren y no como dice la ley. Para ordenar un poquitito, yo considero que algunos artículos de esta ley que están siendo atacadas resultan inconstitucionales. Ahora bien, ellos atacan el artículo 1 y el artículo 2 de la ley misma, con lo cual estamos suprimiéndoles de la obligación de presentar la declaración y del contenido que tiene que tener la declaración. Es más, atacan también una resolución de la Contraloría General que les establece el calendario de regularización de esta declaración. Es decir, ellos hoy día no tienen calendario de presentación. ¿Por qué? Porque esa resolución está suspendida. Pero si me permitís, sí, apreciado Jorge, quiero insistir en los aspectos procesales, que es un poco lo mío en este tema. El poder presentado por la abogada Morínigo, por la asesora de la Corte Suprema de Justicia, es justamente en representación de la máxima instancia judicial. Supongamos que la representación que ella alega o las personas que ella alega representar tuviesen el derecho, que son los ministros, los magistrados y los funcionarios. Ella presenta un poder por la Corte, no por los ministros, no por los magistrados, no por los funcionarios. Es decir, desde el punto de vista procesal, adolece de lo que nosotros llamamos falta de personería, porque su poder o es insuficiente o es inhábil para promover la acción. ¿Y por qué ella no podría presentar un poder de estas personas? Porque ella es funcionaria pública y se le encuentra vedada la posibilidad de ejercer la profesión de abogada, salvo para representar a la institución que le otorgó el poder, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia. O sea, si vamos a ir por el fondo de la cuestión, la demanda tiene que ser rechazada. Si vamos a ir por la forma en que se planteó, la demanda tiene que ser rechazada. Pero lo simpático aquí, que te quiero dar algunas referencias, la acción fue presentada el 7 de febrero, a las 13 horas, es decir, cuando ya cerraban los tribunales. ¿El 7 de febrero? El 7 de febrero. ¿Pero como al día siguiente se pronunciaron entonces? El 9 de febrero. Esto se presentó el 7 a las 13 horas. Tenemos aquí el sello de cargo. 2 días después. Se tramitó el 8, el 9 se dicta el AI, y lo simpático es que el AI número 7, que es el que le da trámite a la acción, es decir, que acoge para correr traslado, es del 9 de febrero, el que le da trámite. Sin embargo, el que suspende los efectos de la ley es el número 6. Es decir, primero suspendieron los efectos de la ley y después le dieron trámite a la demanda. Un completo desorden en la promoción y en la forma en que se resuelve este expediente, ¿verdad? Tengo que ir a la pausa. Sí. Lo que salta de toda esta historia también que lo hicieron de manera muy sigilosa. Pretendieron hacerlo. Pretendieron hacerlo, ¿verdad? ¿Cuándo salta esto? Cuando la doctora Miriam Peña envía a la Contraloría y ahí desde la Contraloría filtran la información diciendo esto es un despropósito. Pues seguimos desarrollando este tema a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Tenemos un bloque más, uno más. Esto cuando lo hicieron, lo presentaron de una manera sigilosa, como decíamos recién, aquí hay una cuestión que le escuchaba a otros referentes del derecho, así como vos, doctor, decían, se puede atribuir lo del mal desempeño a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Otros hablaban de que esto es causal de juicio político, porque a la vez ellos se convirtieron en juez y parte a la hora de tomar intervención en este caso. ¿Es así? Jorge, abordemos seriamente el tema del juicio político, porque lo estás planteando. El juicio político se puede promover por mal desempeño de funciones o por la comisión de delitos comunes. Mal desempeño de funciones nosotros no tenemos configurado en la ley en qué consiste el mal desempeño de funciones. Sin embargo, yo traje una pequeña referencia de Alfonso Santiago Hijo que refiere que podemos afirmar que hay mal desempeño cuando la conducta de un magistrado, luego de su nombramiento, pone de manifiesto que carece o ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio del cargo. Esto es
definición doctrinaria. La única ley que define mal desempeño de funciones para integrantes del Poder Judicial es la 3759, que refiere al enjuiciamiento y remoción de magistrados, agentes fiscales y defensores públicos. Esta ley 3759 establece en su artículo 14 que constituye mal desempeño de funciones que autoriza la remoción de magistrados judiciales y agentes fiscales no observar las incompatibilidades previstas en el artículo 254 de la Constitución o incumplir lo establecido en el artículo 104 y el 136. O sea, un magistrado cualquiera que no presente su declaración jurada de bienes y rentas está incurriendo en causal de mal desempeño y remoción consecuente. Incumplir las obligaciones y garantías previstas en la Constitución y códigos procesales, dice el inciso B de este mismo artículo. Y la obligación que tiene todo magistrado, conforme establece el artículo 20, inciso B de nuestro Código Procesal Civil, es el de excusarse, es decir, el de apartarse de entender en todo expediente en el cual él tenga interés en ese pleito. Y los ministros de Corte, como están afectados por la demanda promovida por la representante de la Corte Suprema de Justicia, obviamente tienen interés y tenían la obligación de excusarse, es decir, de apartarse de entender, en este caso, apreciado Jorge. Y tenía que integrarse porque, como tampoco podía integrarse por los miembros de los tribunales de apelación o de los jueces, porque todos ellos se iban a ver beneficiados por esta acción, tenía que ser integrada la Corte por abogados ejercientes de la matrícula de una lista de 20 que anualmente la Corte Suprema de Justicia tiene que designar de profesionales ejercientes de la matrícula con más de 5 años de antigüedad en la profesión. Eso lo establecen el artículo 200 y el 201 del Código de Organización Judicial. Es decir, los ministros, para hacer un breve resumen, debieron de excusarse, todos los camaristas y los jueces también, y los abogados de esta lista tenían que entender en este caso, no los ministros de Corte, porque de lo contrario, como ocurre en este momento, se están constituyendo en jueces y parte de un expediente en el cual tienen interés. Dejando de lado la cuestión de los errores en la presentación, de forma, yendo un poco más a lo que ellos hacen referencia, a lo que está establecido como algunos puntos en la ley 5033. Ellos dicen, en realidad, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Lo que incluso explicaba la propia Mirta Morini. Nosotros tenemos problema de presentar nuestra declaración jurada de bienes, pero cuando se incluye familiar, y no recuerdo en qué grado de consanguinidad, ya atenta al artículo 33, creo, de la Constitución Nacional, que hace referencia al derecho a la intimidad de las personas. A la intimidad de las personas. Sí. Entonces, a tu criterio de lo que revisaste, ahí estamos hablando de que podría haber bien inconstitucionalidad en ese aspecto. Y aquí es importante llamar también un poco a la reflexión en la Contraloría General de la República de que revisen sus formularios y que revisen las resoluciones con las cuales están reglamentando estos artículos de la ley. La ley también refiere declaración de bienes, rentas, activos y pasivos, cuando que la Constitución solamente habla de bienes y rentas. De eso se toma justamente la representante de la Corte para alegar la inconstitucionalidad de esta ley. El problema es que atacan toda la ley y no solamente los aspectos puntuales. Claro, lo que pasa es que ahí también entra en una discusión. Cuando se habla de reglamentar un artículo constitucional, ahí dicen que la ley reglamentaria no puede superar los efectos del artículo constitucional. Así es. Por eso hacen referencia al tema activos y pasivos. Y lo otro que a mí también, de lo que estaba leyendo, mencionan lo del artículo 34 de la inviolabilidad de los recintos privados. Sí. Entonces cae de maduro que pongo un ejemplo para entender un poco cómo viene la cosa. Un juez pillo recibe por una sentencia una coima. No hace falta precisamente que él eso deposite en un banco, que deposite en las famosas cajas de seguridad que tienen las entidades bancarias. Lo puede llevar toda la plata, cobró $20.000 en concepto de coima, puede depositar en las cajas de seguridad de un banco. Para que la Contraloría revise y acceda a esa información, hacen referencia acá a que necesitan la autorización de un juez.
No puede la Contraloría pedir informe, dicen ellos en ese, Sí. de lo que ustedes alzaron justamente, porque gracias a eso yo pude leer el escrito, lo que alzaron en la página del, Sí, del Colegio colegio de Abogados del Paraguay. Ellos dicen, no tiene atribución la Contraloría para revisar sin una orden judicial, y ahí mencionan el artículo 34 de la Constitución Nacional, que hace referencia a la inviolabilidad de los recintos privados. Entonces, ¿qué es lo que salta acá? Que yo me puedo avivar. Por un lado, cuando me mencionan en la ley 5033, la ley reglamentaria, segundo grado de consanguinidad, le pongo a un primo tercero, a su nombre. Y acá sabemos cómo funciona la cosa, ¿verdad? Así es. Del funcionario público pillo corrupto. Hoy ya se avivó. Pone a nombre de un testaferro, pone a nombre de un prestanombre, del chofer, del jardinero, etcétera, etcétera. Entonces, convengamos que uno cree que, o por qué no se planteó esto cuando se aprobó la ley, ¿verdad? ¿Por qué se plantea ahora y justo en este momento tan delicado y cuando hablamos de la transparencia, ¿verdad? Yo te quiero empezar por el final, porque es justo en este momento y por qué lo hacen ahora. Esperamos un ratito porque me dice toca hacer una pausa más. ¿Cómo no? Con gusto, Jorge. Tengo que cumplir. Cumplimos esa pausa y a la vuelta desarrollamos este tema con el doctor Rubén Galeano. Ya venimos. Bueno, último bloque ya de la caja negra. ¿Viste que se dice? Hay que medir el timing, ¿verdad? ¿En qué momento uno hace, por un lado... La temperatura. La temperatura, ¿verdad? ¿Por qué no lo plantearon cuando esto se trató en el Parlamento en el 2013? Sí. Esta ley 5033/13. Sí. ¿Por qué lo hacen ahora? Y en un momento inoportuno, por llamarlo de alguna manera, doctor. En un momento en que toda la ciudadanía tiene su vista puesta en la Administración de Justicia por todo lo que sabemos desde noviembre del año pasado hasta este momento, tengo que decir, y esta es una presunción personal, de que habla de una torpeza política enorme. ¿Por qué? Porque la idea que nos transmite a todos los ciudadanos es que no se pretende o no se desea rendir sobre los activos y pasivos en un año en que justamente 2 ministros tienen que jubilarse y dejar la máxima instancia judicial. Y puede que no sea así, pero todos los indicios que rodean a la situación hacen notar de una torpeza política enorme. ¿Por qué? Porque, como bien lo apuntaste, esta ley es del 2013. ¿Por qué no lo hicieron inmediatamente el año siguiente a su sanción? Lo importante aquí, me parece, es que la Corte no puede quedarse en esta situación en la que se encuentra hoy día, Jorge. ¿Por qué? Porque esto, no creo que lo hagan, pero si llegasen a resolver el fondo de la cuestión, incluso pueden llegar a configurar prevaricato. Pero esta acción de inconstitucionalidad se puede resolver dentro de 5 años. Mientras tanto, quedan suspendidos los efectos de la ley. Por eso me gustaría que expliques cómo queda con esta aclaratoria que dicen ellos. Porque yo leí la aclaratoria, pues al final no cambió nada, porque veo los mismos artículos de la ley que ellos recurren, al final quedan sin efecto. Vuelve a tener vigencia el artículo 2. Sin embargo, no tienen vigencia las sanciones administrativas, los controles. O sea, si no presenta no pasa nada. Es lo que nosotros llamamos una ley imperfecta en el derecho. ¿Por qué? Porque su incumplimiento no trae aparejada sanción. Salvo para los magistrados. Fue lo que siempre se reclamó y por eso se presionó tanto para tener la ley 5033 después de mucho tiempo. Imagínate, tenemos una constitución del 92 y recién se reglamenta el artículo 104 en lo que respecta a las sanciones de la no declaración jurada de bienes ahora, hace 4 años. Sí, así mismo. Entonces vuelve a convertirse en una norma imperfecta, es decir, una norma que no va a sancionar por lo menos a los ministros de corte, magistrados y funcionarios judiciales la no presentación en tiempo. Salvo que el jurado de enjuiciamiento de magistrados haga una interpretación mucho más restrictiva de su artículo 14, inciso A, que podría traer la consecuencia del enjuiciamiento y remoción de algún magistrado. Hoy veíamos en el diario La Nación, no sé si llegaste a ver la foto de la residencia de un juez de Salto del Guairá, una foto aérea. Uno dice, pues ¿cómo pueden llegar a tener este nivel de
de residencia un magistrado en el interior, ¿verdad? Por darte un ejemplo, ¿verdad? Del momento en el que estamos y la necesidad de transparentar principalmente un sector tan vulnerable y que hoy está en el foco de la tormenta como son los operadores de justicia. Y hoy esa publicación del diario La Nación, al que justamente haces referencia y sobre el cual también reparé, nos evidencia que no se puede dejar de cumplir con la obligación de presentar bienes y rentas, y que más que nunca la Corte sí pretende dar una señal clara de transparencia y sí pretende mantener el discurso de la transparencia, Jorge, tiene que retirar esta acción. Yo los exhorto a los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia a que revean esta postura, porque lo único que van a traer es mayor descrédito a la Administración de Justicia toda, al Poder Judicial en particular, a la Corte Suprema de manera especial y a sus personas en este momento en que varios de ellos están dejando la magistratura. Porque se puede argumentar desde el punto de vista de ser muy estricto en las precisiones de los artículos, los incisos de la ley 5033, pero también lo que subyace acá es el mensaje que dan los administradores. El metamensaje. Claro. El mensaje que queda en el imaginario de la gente. Y más todavía porque la Corte tiene... Hay otros detalles, porque me estaba fijando, por ejemplo, el artículo 104 hace referencia a que el funcionario público debe presentar en un plazo de 15 días. Sí. Y sin embargo la ley hace referencia a 10 días. Entonces mencionan en una parte del escrito por qué en la Constitución plantea 15 días y en la ley 10 días. O sea, es un disparate. Y sobre todo, Jorge, porque han venido cumpliendo en los años anteriores. Y este año es el que, en base a esta medida de suspensión de efectos, no la cumplirían. Y más aún porque la Corte tiene iniciativa legislativa. Si la Corte tiene estas objeciones constitucionales, algunas muy válidas al texto de la ley, en base a su iniciativa legislativa puede presentar un proyecto de modificación de la ley 5033 y adaptarla específicamente a lo que dispone la Constitución y sobre todo evitar, porque este ejemplo que da la Corte va a servir para que muchas otras instituciones promuevan la misma acción y esperen el mismo resultado. Es exactamente lo que te iba a decir, lo que me ponen acá. Esta medida sienta un peligroso precedente para que otras instituciones u otros funcionarios públicos planteen o presenten acciones similares con el fin de evitar presentar su declaración jurada de bienes conforme a la reglamentación de la... Lo mismo que ocurrió con que la Contraloría General de la República ya no pueda estudiar justamente los resultados de las actuaciones de la propia Corte, de la Fiscalía General y de otras instituciones. Doctor Rubén Galeano, gracias por su tiempo. Muy Al amable. contrario, Jorge, muchísimas gracias a vos por el espacio. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.